Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Jorge, buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí una semana más hablando de Jesús. Y el tema de hoy es el Hijo de Dios, aunque para muchos puede ser algo obvio, pero siempre es importante considerar la divinidad de Jesús. Y ese es el propósito en esta tarde. Así es que estoy listísimo para empezar. Listo, iniciamos entonces, Rafael. Ok. Bueno, pues desde el tiempo en que Jesús estuvo en este mundo, en que Jesús llevó a cabo su ministerio en esta tierra, muchas personas se preguntaron quién es Jesús. Y no a todos les fue fácil entender quién era Jesús. De hecho, pues actualmente no todas las personas tienen en claro que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya pasó mucho tiempo de que Jesús vino a esta tierra a redimirnos. Y bueno, pues uno podría creer que Jesús, el Hijo de Dios, como ya estuvo en esta tierra, entregó su vida por nosotros, hizo la obra de redención, pues ya no habría duda para nadie que Él es Dios hecho hombre, que entregó su vida por nosotros y nos redimió del pecado. Pero en la actualidad todavía hay personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, hablo pues de religiones muy representativas, por ejemplo, el judaísmo, pues rechaza a Jesús como Dios, rechaza su divinidad y por lo tanto, pues tampoco acepta la Trinidad. Su versículo, su creencia está basada en la Escritura: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno solo es. Y bueno, pues sabemos que cuando Jesús vino a los suyos, pues fue rechazado por muchos y también muchos creyeron. Y de las denominaciones o movimientos cristianos de la actualidad, pues podemos mencionar algunos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Le dan una connotación especial, sobre todo porque es irrefutable el versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo determinante que declara que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo dio para redimirnos del pecado por el amor que nos tiene. Pero hay movimientos importantes en la actualidad que pues afilian a un sinnúmero de personas, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Lo asocian con seres espirituales como algunos mencionados en la Biblia, como el arcángel Miguel, y bueno, respetan a Jesús, pero no lo adoran. Y pues hay incluso modificaciones de la Escritura que han hecho, pues para no declarar a Jesús como el Hijo de Dios. Le ponen Jesús era un Dios con D minúscula. Y ese es el punto de la plática del día de hoy. La referencia más segura que tenemos nosotros para poder constatar la divinidad de Jesús, pues está en la Escritura, porque es palabra de Dios revelada al hombre, y también la Escritura da testimonio de las personas que estuvieron con Jesús y que fueron testigos de sus obras y prodigios, de sus enseñanzas y de lo que Dios hizo a través de Jesús en su ministerio. Así es que cuando Jesús vino a este mundo, pues efectivamente muchas personas lo rechazaron, sobre todo aquellas personas que le conocieron desde niño, que fueron sus vecinos, que conocían a la familia que acogió a Jesús en esta tierra, y pues para ellos les fue más difícil creer que Jesús era el Hijo de Dios cuando él empezó a predicar el reino de los cielos en esta tierra.
Y bueno, sus respuestas y sus dudas pues fueron muchas y están documentadas en la Biblia. En algunos otros segmentos hemos visto estos versículos. Por ejemplo, en Mateo 13:55, las personas que conocieron a Jesús durante su vida, su niñez, su adolescencia y hasta ser un hombre adulto, pues se asombraron mucho cuando Jesús empezó su ministerio y decían, ¿qué acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Por qué, si este Jesús es el que conocemos, por qué llega y nos dice que es el Hijo de Dios? O pues ¿de dónde sacó todo esto si nunca le conocimos así? Entonces las dudas de los judíos que conocieron a Jesús, pues fueron muchas, principalmente para aquellos que lo conocían ahí en su ciudad. Y bueno, Jesús mismo dijo que por eso ningún profeta hace milagros en su propia tierra, porque condiciona a las personas a conocerte de una manera y no entender que Dios puede hacer una obra en tu vida de diferente manera. Marcos 6:3 también es el mismo pasaje, descrito por un evangelista diferente. Y sí, decían que acaso no es el hijo del carpintero. Si sabemos quién es su padre, cuál es su oficio, quién es su mamá, María, su hermano Jacobo, José, Judas y Simón, lo vuelve a repetir y dice, ¿y qué acaso sus hermanas no están aquí entre nosotros? Y este pasaje de la Escritura dice, les resultaba difícil entenderlo. Así es que lo que tal vez para muchos creyentes el día de hoy, quienes han entregado su vida a Jesús, les sea algo muy sencillo de tener fe en Jesús, el Hijo de Dios, pues a mucha gente le costó trabajo en el momento en que Jesús hizo su ministerio terrenal y posteriormente a causa de las falsas doctrinas que no declaran a Jesús como el Hijo de Dios. Y bueno, en el tiempo en que Jesús estuvo en su ministerio terrenal, los propios sacerdotes y fariseos no solo no lo reconocían como el Hijo de Dios, sino que le llamaban el engañador. A ese extremo llegaba no solo no darle el crédito a Jesús de quién era él, sino difamarlo con este tipo de expresiones que era un engañador. Mateo 27:63 nos habla de el momento en que los sacerdotes y fariseos estaban testificando en contra de Jesús, una vez que ya había muerto y que se estaba escuchando que había resucitado. Estos sacerdotes y fariseos dijeron, nos acordamos que cuando vivía aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, después de 3 días resucitaré. Entonces, no solo se referían a Jesús, no solo no se referían a Jesús como el Hijo de Dios, sino que además lo tachaban de engañador. Otros pensaban que Jesús era un profeta. Lo podemos ver en el pasaje cuando Jesús alimentó a un número de 5,000 personas. Lo describe Juan en el capítulo 6 y versículo 14. Dice que al ver a aquellos hombres las señales que Jesús había hecho, al haber alimentado a 5,000 personas, varones, más los mujeres y niños, ellos exclamaron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. O sea, reconocían los prodigios que hacía Jesús, pero no declaraban que era el Hijo de Dios y pues lo tomaban como un gran profeta, que también lo es Jesús, efectivamente. Pero hoy el tema es que nosotros debemos tener la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Así es que muchas personas dicen en la actualidad hoy que pues Jesús es solo pues un hombre que fue alguien destacado como hombre, pero simplemente no le conceden la divinidad que tiene Jesús. Y a todas estas dudas, calumnias que se han dicho sobre Jesús y que tal vez algunos incrédulos pues la siguen pensando o diciendo, pues la mejor referencia, como decía yo, es ir a la Escritura, a la Biblia, para ver qué dice la Biblia acerca de Jesús.
¿Qué dijeron los que conocieron a Jesús, los discípulos, que luego fueron apóstoles, que le conocieron muy bien por haber pasado tanto tiempo con Jesús? Pues, ¿qué declaran acerca de Jesús? Y esto es lo que a través de los testimonios de esta persona queda escrito en la Sagrada Escritura, en la Biblia, los testimonios de todas esas personas que fueron testigos del ministerio terrenal de Jesús y que Dios utilizó para que se cumpliera su obra de redención. Y empezamos con el pariente de Jesús, con Juan el Bautista, que fue enviado para preparar el camino del ministerio terrenal de Jesús. Y en cuanto Juan vio venir a Jesús, dijo, este es Jesús, el Hijo de Dios. Lo podemos leer en Juan 1:34, donde Juan el Bautista dice, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan es reconocido como el último profeta de los del Antiguo Testamento, Elías otra vez, anunciando la llegada de Jesús y el inicio de su ministerio terrenal, apartado por Dios como nazareo para hacer este ministerio, y Juan el Bautista declara y da testimonio. Yo lo he visto, dice, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, para empezar, aquel que preparó el camino y que lo anunció y que bautizó a Jesús, da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. El evangelista Marcos, también en el inicio de su evangelio, Marcos 1:1, dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, Marcos el evangelista, no deja lugar a dudas sobre quién está escribiendo. Y esta primera línea de Marcos 1:1 dice de forma contundente lo que él quiso transmitir a todo aquel que posteriormente leyera este evangelio, el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, pues vemos esta declaración en este evangelio. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de Pedro con sus preguntas y su carácter. Bueno, Pedro también, pues no, como Jesús dijo, no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos fue el que le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. A una pregunta de Jesús, porque la gente tenía dudas de quién era Jesús, y él, reunido con sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le decían, pues que eres un profeta, que le decían diferentes creencias de la gente acerca de Jesús, y entonces Jesús les dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 6:16 es este pasaje de la Escritura, y Jesús mismo da testimonio de que esa revelación se la dio el Padre a Pedro para confirmar que Jesús era el Hijo del Dios viviente. También voy a hablar de Pablo, aunque sabemos que Pablo no fue de los discípulos que estuvieron con Jesús en su ministerio terrenal. Él fue un apóstol posterior a que Jesús ascendió a los cielos, llamado por Dios. Pues también sabemos que Dios le dio a Pablo unas revelaciones increíbles. Fue el único que le reveló los misterios de la iglesia de Cristo. A ninguno de los otros discípulos se lo dijo tan claramente Dios. Y bueno, Pablo mismo da testimonio que él estuvo en el paraíso, en el tercer cielo, y tenía mucha revelación de Dios. Así es que en sus diferentes epístolas, por ejemplo en Gálatas 4:4, vemos que Pablo declara a Jesús como el Hijo de Dios. Dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Entonces Pablo también lo declara así. Y vemos entonces hasta aquí personajes importantes
que dejaron ese testimonio escrito en la Sagrada Escritura de la divinidad de Jesús como Dios. Juan el Bautista, el evangelista Marcos, Pedro el discípulo, Pablo el apóstol, también si hablamos de criaturas celestiales creadas por Dios, podemos hablar del ángel Gabriel, que declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto lo narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y versículo 35, cuando el ángel se presenta a María, esta jovencita judía, y le dice que ella va a tener en su vientre, va a concebir por el Espíritu Santo al Hijo de Dios. Dice Lucas 1:35, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Una criatura celestial, revelándole esto a esta jovencita María y declarando contundentemente, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos que no solo los apóstoles y discípulos que estuvieron con Jesús dan este testimonio de que Él es Hijo de Dios, sino también el ángel Gabriel hizo esta declaración. Y bueno, por si fuera poco, es increíble que a veces los demonios saben perfectamente que Jesús es el Hijo de Dios, más que cualquier otra persona incrédula, ¿verdad? Porque los demonios declararon que Jesús era el Hijo de Dios. En Mateo 8:29 hay un pasaje cuando Jesús pues los está reprendiendo y los demonios entre gritos le dijeron, Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es increíble ver cómo hasta los demonios tenían ese conocimiento pleno de que Jesús era el Hijo de Dios. Así es que si los demonios conocen que Jesús es el Hijo de Dios, pues en realidad pues no debería de haber lugar a duda para la incredulidad en ese sentido. Y Jesús mismo, pues siempre se declaró como Hijo de Dios. Siempre fue muy firme en sus declaraciones. Cuando el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le respondió, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Entonces, a una pregunta, a un cuestionamiento del sumo sacerdote de que si era el Hijo de Dios, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dice, yo soy. Y nunca lo negó, lo afirmó siempre categóricamente Jesús de sí mismo, afirmándose como Hijo de Dios. Otro pasaje también donde Jesús estaba guardando silencio ante los cuestionamientos de los sacerdotes, Mateo 26, 63 y 64, donde el sumo sacerdote le dice a Jesús, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, le volvió a insistir y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Repitió lo que había dicho unos momentos antes. Y bueno, el Evangelio de Juan pues da fe también de que los judíos pues se enojaban mucho cuando Jesús confirmaba que él era el Hijo de Dios. En Juan capítulo 10 y versículos 33 al 36 dice, los judíos le respondieron a Jesús, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Y era algo que no podían discernir o entender. Y bueno, pues Jesús le respondió, no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dijo Jesús, y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo solo porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, Jesús siempre fue muy firme
en presentarse, en declararse como el Hijo de Dios. Y bueno, el mismo Padre Celestial pues declaró a voz audible, como dan fe algunos pasajes de la Biblia, donde el Padre Celestial dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:17 es este versículo que acabo de leer, y Mateo 17, del 3 al 5, nos narra otro momento en el que Dios, con voz audible, declaró que Jesús era su Hijo. Y este pasaje de Mateo 17, del 3 al 5, pues nos habla del momento de la transfiguración, donde aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Jesucristo, y estaban ahí los discípulos más cercanos de Jesús, Pedro entre ellos, y Pedro se impresionó mucho y dijo: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 enramadas o cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y todavía estaba hablando Pedro cuando una nube los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Y debe haber sido un momento impresionante en ese momento de la transfiguración, donde estos discípulos, 3 discípulos cercanos de Jesús, entre ellos Pedro, pues pudieron escuchar la voz de Dios, confirmando que Jesús era su Hijo y que a él es a quien debían escuchar. Y además de, pues, estos testimonios que he podido, pues, leer de las Escrituras, pues, el hecho de que Jesús sea Hijo de Dios, pues también se evidencia por el poder que él mostró, los honores que son de Dios, pero que le pertenecen también a Jesús. Por ejemplo, Jesús tiene el poder para crear. Nosotros, cuando leemos la Escritura, vemos que Dios es quien creó las cosas. En toda la Biblia, el poder de crear se le atribuye a Dios. Génesis 1:1, Isaías 48, del 12 al 13, pero hay muchos otros pasajes de las Escrituras que le atribuyen ese mismo poder a Jesucristo. En Juan 1, del 1 al 3, Efesios 3, del 8 al 11, y no los voy a leer todos, pero los menciono por si alguno de ustedes se interesa en buscarlos y leerlos. Por ejemplo, en de Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra, refiriéndose a Jesús. La palabra estaba en el principio con Dios, y por la palabra fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. El evangelista Juan declara de forma contundente ese poder creador de Jesucristo. También hay muchos pasajes donde Jesús perdona pecados, y eso es algo exclusivo de Dios, pero Jesús lo hace. Declara que Jesús mismo declara que él tiene poder para perdonar pecados, y así lo demostró cuando sanó al paralítico que pues fue descolgado desde el techo por sus amigos, y Jesús le perdona sus pecados, causando frustración en los religiosos que lo escuchaban, porque decían: ¿quién es él para perdonar pecado? Pues Jesús les confirma: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y esa autoridad, pues, es la autoridad de Dios, que Jesús la tiene también por ser Dios. Y no solo perdonó el pecado, sino que al paralítico le dijo Jesús: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y por eso, pues, las Escrituras también declaran que Cristo, pues, es objeto de adoración, porque nosotros sabemos que solo podemos adorar a Dios. Sin embargo, ese honor lo tiene Jesús también. Juan 5, 22 y 23 nos dice: pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos los que honren al Hijo, tal y como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Es decir, la honra a Jesús es la honra que se le da al Padre que lo envió. Y bueno, ese lugar pues solo lo tiene Dios, ¿verdad? Estos poderes y honores son de Jesús, porque Jesús es Dios,
Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, y quien le ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Así es que, contra lo que muchos dicen, historiadores, filósofos, gente incrédula de que Jesús es simplemente un hombre, hoy en día, en esta época, o contra lo que muchas religiones muy importantes creen, creen en Jesús como un profeta, creen que es alguien importante en el reino celestial, pero no lo reconocen como hijo de Dios, pues toda la escritura está llena de declaraciones de que Jesús es el Hijo de Dios. Es el unigénito Hijo de Dios, vino a la tierra, vivió como hombre durante algunos años, pero Él es y siempre ha sido un Dios, es Dios. Y ese es el punto que quiero dejar en esta tarde, esa afirmación contundente que está en las Escrituras. Y yo sé que para muchos de ustedes no es necesario porque su fe está firme en Jesús, han entregado su vida a Jesús y saben que Jesús es Dios, pero este mundo necesita discernirlo y saberlo y conocer la verdad declarada en las Escrituras. Así es que nunca está de más hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Y yo les agradezco su atención en esta tarde. Gracias por seguirnos en este segmento. Que Dios les bendiga y los espero en la siguiente semana. Hasta luego.